Bienvenido al ciclo de la empagliflozina. La empagliflozina actúa en las nefronas, unidades funcionales del riñón y lugar donde se reabsorben algunos electrolitos y algunas moléculas como la glucosa, más exactamente en el túbulo contorneado proximal, donde se encuentran los cotransportadores SGLT2, encargados de reabsorber el 90% de la glucosa que pasa por las nefronas. En las personas diabéticas, la función y expresión de los receptores SGLT2 están aumentadas, manteniendo así niveles séricos de hiperglicemia. La empagliflozina bloquea los cotransportadores SGLT2, inhibiendo de esta forma la reabsorción de la glucosa en el riñón, manteniendo los niveles de glucosa sérica. Boehringer Ingelheim. 5 años de historia que no son muchos, pero que significan mucho para muchas vidas. Si los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pudieran contar con 5 años más de calidad de vida, serían muchos los momentos para disfrutar. El 17 de septiembre de 2015, marcamos un hito en la historia de la diabetes mellitus. Ese día cambió el paradigma del tratamiento de la diabetes mellitus con los resultados del EMPA-REC Outcome. I will now show you the cumulative incidence in the group that was randomized to one of either dose of empagliflozin. Trabajamos con el objetivo de extender y mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Agradecemos que nos haya acompañado a modificar la historia en estos 5 años. Su confianza y compromiso nos inspira y motiva a superarnos. Continuemos construyendo futuro juntos. Muy buenas tardes con todos. Tardes y noches de pronto en algunos países porque estamos hablando en diferentes horarios. Soy el doctor Bolívar Sáenz, moderador de este simposio tan importante de insuficiencia cardíaca en sus estadios iniciales, para lo cual voy a presentar rápidamente a nuestros queridos expositores. Vamos a comenzar con el doctor Juan Esteban Gómez de Colombia. Él es coordinador del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco en Colombia, coordinador de clínica de anticoagulación, jefe de servicio de cardiología, Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia, coordinador del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar SICAFA de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Seguido de él, le tendremos al doctor José Ramón Gómez de Venezuela, médico cardiólogo, secretario general de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis, director médico de Lepra de Fontines. Posterior a él, le tendremos al doctor Álvaro Sosa de Argentina. Él es jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Güemes de Buenos Aires, de Argentina, director del Instituto Cardiovascular LESICA, San Isidro, Argentina, director de Idea Médica Research Education, director carrera de especialidad en cardiología en la Universidad de Buenos Aires, presidente actual electo de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y finalmente tendremos el doctor Luis Alcócer de México, médico cirujano, especialista de cardiología, maestro en administración de los hospitales de salud pública, experto en certificado de hipertensión arterial, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular y presidente de la IASH, Interamerican Society of Hypertension. Entonces, vamos a empezar con el tema. Antes de presentar los temas, quiero recordarles que tenemos el chat en donde ustedes pueden seguir haciendo las preguntas en general de todos los temas. Al final de todas las charlas, haremos un panel en donde contestarán nuestros expertos los temas. Inmediatamente le damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Gómez con el tema cambios en el algoritmo actual del manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida. Doctor Gómez, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me están oyendo? Sí, la escuchamos perfectamente. ¿Y ya se ve la presentación? Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a la mesa de moderación, al comité organizador por la amable invitación,
al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular de la SIAC y de la SEC, y a las Jornadas Internacionales de Cardiología en la versión número 56. Y como ya mencionábamos, iniciamos este módulo de falla cardíaca con el cambio en los algoritmos. Tenemos 15 minuticos donde no tengo ningún conflicto de interés, y lo que es más importante en este momento es saber que dentro de la falla cardíaca lo más importante es modificar el continuo cardiovascular, un enunciado de hace más de 100 años. Y sabemos que mientras más temprano empecemos el manejo de la falla cardíaca, estadios A y B, según la clasificación AHA y ACC, empezamos a prevenir que el paciente entre en este círculo sin fin de deterioro de la función miocárdica, que sabemos gran parte del costo del sistema de salud es cardiovascular, tiene que ver con falla cardíaca, y de esto la hospitalización. Tenemos desde hace muchísimo tiempo diferentes herramientas farmacológicas. Llevamos más o menos 30 años con medicamentos que nos han permitido contar con IECAS, ARA2, betabloqueadores y antialdosterónicos, y medicamentos adicionales que complementan el pilar del manejo, como vasodilatadores e ivabradina. Esto ha llevado a que tengamos algoritmos para el manejo farmacológico, americano o europeo, donde empezamos con 3 pilares: IECAS, ARA2 o betabloqueadores, el diurético para el paciente normovolémico, y empezamos a sumar pilares a este algoritmo farmacológico: antialdosterónicos, considerar ARNIs, nitratos o hidralazina en pacientes de raza negra, y más adelante, dependiendo de la frecuencia cardíaca, considerar el uso de ivabradina. Y esto va avanzando, y en el contexto europeo o el americano es más o menos similar. Lo que sí es que tenemos estos pilares básicos, y con esto, a lo largo de estos 15, 20, 30 años, vemos cómo los pacientes se hospitalizan, se rehospitalizan. Esto lo publicamos en el capítulo de epidemiología de falla cardíaca del libro azul de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y es las tasas de rehospitalización de los diferentes registros a nivel mundial. Las tasas de mortalidad de pacientes con falla cardíaca hospitalizados. Vean cómo 1 de cada 4 pacientes hospitalizado, cuando sale, si sale vivo, 1 de cada 4 va a estar muerto a 6 meses. Y esto sigue aumentando dependiendo de dónde sea el registro. Y esto lo vemos con los pilares actuales del manejo farmacológico, con las intervenciones que tenemos. Y entonces, si vemos los estudios de ARNI, betabloqueadores y IECAS, ARA2, ¿por qué seguimos viendo estos números? Básicamente porque, como lo muestra el registro europeo de falla cardíaca en el cuadro blanco, y el subgrupo español, vean ustedes en la primera columna cómo muestran que un 10, 20, 30% de los pacientes usan o IECAS, ARA2, betabloqueadores y antialdosterónicos, y tienen las dosis que se recomiendan en los estudios, las dosis que se recomiendan en los registros y en las guías. Sin embargo, 70 a 85, 90% de los pacientes no alcanzan las metas para disminuir hospitalización, mortalidad, reingreso y otros desenlaces. Lo que es peor, y esto nos lleva a qué. Vean ustedes abajo el comportamiento en los años 1998 a 2011. La mortalidad por falla cardíaca no ha cambiado, ni sumando terapias farmacológicas. Me van a decir, y ya les respondo, eso es 2011. ARNIS, que llegó a cambiar el manejo farmacológico, entró en el 2014. Sí, pero es que no estamos usando lo que tenemos de evidencia hasta el 2014. Y vean cómo utilizar 2 o 3 medicamentos, si se es hombre o mujer, no ha cambiado en el tiempo. Vemos cómo para usar 2 o 3 medicamentos en la actualidad, el hombre utiliza 40%, en las mujeres 20%, y lo que es peor aún, mientras vivimos más, tenemos más falla cardíaca, pero mientras más años tenemos, menos
medicamentos utilizamos para modificar los desenlaces. Y queremos modificar entonces los pilares farmacológicos. Aparece entonces otro medicamento más. Si no fuera suficiente con que tenemos 3 o 4 pilares o 7 pilares que no los utilizamos, aparece en el horizonte un medicamento que disminuye riesgo cardiovascular en pacientes con o sin falla cardíaca y diabetes. Muestran en verde, ustedes miran cómo ISGLT2, empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina tienen desenlaces favorables y crean entonces la importancia de evaluar esto en pacientes con falla cardíaca. Nos sugieren entonces pilares distintos, ya que en la población diabética a riesgo de falla cardíaca tiene desenlaces favorables, basados en el EMPA-REG, en el CANVAS y en el Declare 58, para empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina. Abren la puerta entonces para el DAPA Heart Failure, para el Emperor Reduced y para otros estudios que nos muestran entonces 2019 y 2020, Emperor Reduced 2020, 2019 DAPA Heart Failure, nos muestran cómo en verde y en amarillo modifican en forma favorable. Este es un metaanálisis para ambos estudios, donde en general vemos que disminuyen mortalidad a expensas de dapagliflozina, mortalidad cardiovascular a expensas de dapagliflozina, hospitalización por falla cardíaca y mortalidad. En verde es lo que afecta a ambos favorablemente. Primer desenlace renal a expensas de empagliflozina, beneficio. Hospitalización o muerte por causa cardiovascular o muerte por cualquier causa. Beneficios independiente de que sea diabético o no, independiente del sexo. Un punto a considerar es, me va mejor con empagliflozina si estoy utilizando ARNI y si no lo recibo con los dos, independiente de la edad, independiente de que tenga falla cardíaca, falla renal. Y un punto importante, beneficio si estoy en Latinoamérica. Esto nos lleva entonces a que en el pasado Congreso Europeo de Cardiología mencionaran que el papel de los ISGLT2 a nivel cardiovascular modifican favorablemente el continuo cardiovascular y podemos empezar antes de que cuando el paciente tenga falla cardíaca o antes de que el paciente tenga falla cardíaca. Un punto importante, mencionaba el doctor Daman de Holanda, es el efecto no hipoglucemiante, no antidiabético, sino cardiovascular y pleiotrópico, así como lo tienen los IECAS y ARA2, estatinas y antialdosterónicos. Los ISGLT2 tienen su beneficio cardiovascular por algo diferente al control glucémico. Y es por eso que adicionamos entonces a esta cascada de manejo farmacológico un nuevo pilar, DAPA y empagliflozina, con casi 10.000 pacientes, que llegan entonces a aumentar esta escalera de manejo farmacológico y veremos entonces cómo al final aumentar los pilares del manejo farmacológico en los pacientes con falla cardíaca. Pero lo que es importante es que tenemos que utilizarlos como se recomienda. El doctor Scott Solomon presenta también, publicado en Lancet este año, la diferencia entre el manejo comprensivo y el manejo convencional. ¿Qué es manejo comprensivo y manejo convencional? Es utilizar ARNI, beta bloqueador, antialdosterónico y un ISGLT2 comparado con el manejo convencional IECA o ARA2 y beta bloqueadores en pacientes con falla cardíaca disminuida. Vean lo que les mostraba. Hay un beneficio a favor de estos 4 pilares farmacológicos para muerte cardiovascular, falla cardíaca, hospitalización, mortalidad por todas las causas. Y esto se presenta ¿en qué? En que aumentamos en 8 años la expectativa de vida de los pacientes cuando reciben el manejo farmacológico. Esto adicional nos lleva entonces a 2010. Teníamos beta bloqueadores, IECAS y ARA2 y antialdosterónicos.
Ese es el algoritmo que en el 2010 cambió para el 2015. Teníamos beta bloqueadores, tenemos IECAS o ARA2 y adicionó un nuevo pilar solamente por sacubitril, porque sacubitril valsartán viene ARA2, inhibidor de neprilicina y antialdosterónicos. Tenemos entonces 4 pilares de manejo farmacológico. Por favor, llevemos los pacientes a metas de dosis recomendadas. Y finalmente, 2020, ¿qué tenemos entonces? A estos 4 pilares sumémosle el otro, ISGLT2. Lo que ustedes esperaban al comienzo es cómo organizamos entonces estos 4 pilares. No sabría cómo acomodarlos. Por eso divagamos entre estos pilares. Lo importante es que el paciente con falla cardíaca reciba estos medicamentos, tenga normovolemia, presión normal, frecuencia cardíaca controlada, clase funcional NIHA 1, adecuada calidad de vida, independiente del orden de los pilares. Pero lo que sí les digo es que una pregunta que tendrán: ¿cuál empiezo? ¿Cuál cambio? ¿Cómo cambio? Hay 5 vías fisiopatológicas. 5. Beta bloqueadores, IECAS o ARA2, antialdosterónicos, inhibidor de neprilicina y SGLT2. 5 vías, independiente de si yo quiero usar 4 medicamentos. Ya vimos, beta bloqueadores, sacubitril valsartán, antialdosterónicos y SGLT2. Lo decía el doctor Greg Fonarow, el doctor Milton Packer. Yo puedo usar 4 medicamentos en 4 semanas. 4 por 4. Yo puedo usar 4 medicamentos en 3 meses. La recomendación grande es empiecen en 4 semanas. Pero yo les digo, si ustedes se van a gastar 3 meses, no importa, pero lleguen a las metas. Lo importante es beta bloqueadores, antialdosterónicos, ARNI y SGLT2. Para el 2025 hablamos cómo acomodamos vericiguat, omecamtiv mecarbil y otros. Pero yo sí quisiera, además de estos 4 pilares, poner en un pilar. El primero, el paciente. El segundo, enfermería. Tercero, los médicos de atención primaria, internistas, cardiólogos y demás, junto con los 4 medicamentos. Doctores, muchísimas gracias y quedamos pendientes entonces para la parte de preguntas. Excelente charla, doctor Gómez. Vamos a dejar la parte de las preguntas para el final de todas las charlas. A continuación vamos con la segunda charla en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Hay alguna novedad? Y le vamos a invitar, por favor, al doctor José Ramón Gómez, que nos ayude con la charla. Doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Muy amables por la invitación por el primer Congreso Interamericano de Prevención de Cardiovascular del SIAC y la 56ª Jornada Internacional de Cardiología de la Sociedad Ecuatoriana. Si voy a detenerme en el tema de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si hay alguna novedad, y eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento. No tengo ningún conflicto de intereses. Y rápidamente la fisiopatología. Recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, también llamada insuficiencia cardíaca diastólica, interviene la curva de controles que aumenta el volumen diastólico con un pequeño aumento de la presión diastólica observado en la ordenada, y los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica por pequeños volúmenes aumentan la presión diastólica mucho y eso va a producir los síntomas de esta situación clínica. Pero ¿cómo fue la definición de insuficiencia de acuerdo a los diferentes situaciones de insuficiencia cardíaca por las guías europeas? Ellos se basaron en la fracción de eyección, menos de 40 para la fracción de eyección reducida. Hay una nueva forma de clasificación que es la intermedia, que es fracción de eyección entre 40 y 49, y la fracción de eyección preservada, que es el tema nuestro. Y vean ustedes que ese es el punto crucial de la clasificación, fracción de eyección. Por supuesto, cuando se habla del rango medio de fracción de eyección y de la fracción de eyección preservada, intervienen dos puntos más, que es la presencia de péptidos natriuréticos o un criterio más que tenga que ver con enfermedad cardíaca bien validada por hipertrofia ventricular o por crecimiento de aurícula izquierda o por disfunción diastólica.
De manera que tenemos necesidad de hacer la clasificación de acuerdo a las guías por estas vías. Sin embargo, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada? Ven ustedes en la columna izquierda que estoy señalando en sombra azul lo que sucede con la fracción de eyección reducida, menos de 40%, que fue un punto inventado por los investigadores del Charm en el año 2003, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por encima del 40%. Partimos de estos lugares y vemos que sucede que las enfermedades que tienen que ver con la columna izquierda tienen disfunción sistólica, y las enfermedades que tienen que ver con la columna derecha, aparte de que tienen la fracción de eyección preservada, tienen algo más, o hay una inflamación, o hay una infiltración amiloide, o hay hipertrofia de la cavidad ventricular izquierda. Así que cuando vemos lo que sucede con la insuficiencia cardíaca reducida y la situación de la fracción de eyección, y vemos que existe un punto de rango gris entre 40 y 50, hace que lo que pensamos que sucedió en el Charm, probablemente que fue una mejoría de los pacientes que tenían fracción de eyección conservada para ese grupo de pacientes de ese estudio, probablemente la gran mayoría estaba en este rango, que fueron los que fueron beneficiados. De manera que existe una situación donde el problema no es el número de la fracción de eyección, el problema es la medida que estamos haciendo, porque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no es y nunca ha sido una medida de la función sistólica del ventrículo izquierdo, porque lo que es y siempre ha sido una medida del volumen ventricular izquierdo. El volumen latido en general se mantiene más o menos en un rango estrecho, pero algunas enfermedades cardíacas causan pérdida de miocardiocitos que se acompaña con dilatación marcada del ventrículo izquierdo, y eso hace que el denominador de esta ecuación aumente mucho, a pesar de que el volumen latido se mantiene exacto, en el mismo lugar o en el mismo rango aproximado. Eso da la característica de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida. Pero existen enfermedades cardíacas que causan pérdida de miocardiocitos que se acompañan con una dilatación mínima del ventrículo izquierdo, como estoy observando en este denominador de esta ecuación, manteniendo el volumen latido, y la insuficiencia cardíaca que se presenta es la que estamos tocando, fracción de eyección preservada. De manera que la fracción de eyección evalúa la función de la cámara, pero realmente lo que funciona para evaluar la función de la fibra es el strain. Por ejemplo, disminuye el strain longitudinal global en los segmentos medios y basales. Y en la enfermedad de Fabry, por ejemplo, cambia a una disminución en los segmentos inferiores. En el ejemplo de la insuficiencia aórtica, cuando el strain baja del 18%, siempre está relacionándose con complicaciones de eventos quirúrgicos. Si baja del 15%, está relacionado con aumento de mortalidad. Y en la insuficiencia mitral, menos del 18%, hay una evidencia de que puede haber disfunción ventricular izquierda postquirúrgica. Sabemos claramente el efecto beneficioso de la detección en la cardiooncología del uso del strain longitudinal y los primeros daños que puede producirse mucho antes que la fracción de eyección se modifique. Y por supuesto, en la cardiopatía isquémica tenemos la misma situación. De manera que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome, y tenemos que evaluar qué tipo de enfermedad está detrás de eso, que son las enfermedades valvulares cardíacas o el estado hipervolémico con insuficiencia cardíaca del alto gasto, o la miocardía hipertrófica, o una miocardiopatía infiltrativa, o simplemente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada relacionada con una inflamación o una alteración metabólica. De manera que cuando tenemos no veo la diapositiva siguiente, quizá tenemos algún problema con las diapositivas allá en el origen. Ahí está, perfecto. Entonces, a pesar de que esta situación es así, si se quiere resolver el problema de la clasificación, no siga midiendo la fracción de eyección. Por supuesto, nadie me va a hacer caso, igual que tampoco yo le hice a Milton Packer caso cuando él lo dijo. Pero es muy importante que comencemos a medir el acortamiento miocárdico y que enfoquemos el diagnóstico de este tipo de enfermedades en cuál es la causa del daño del acortamiento miocárdico. La razón de esto es que podemos perfectamente caracterizar la insuficiencia cardíaca si el paciente tiene algún tipo de alteración del estiramiento del miocito, o si tiene el paciente alguna alteración metabólica o inflamatoria que pueda causar el daño de la microcirculación o fibrosis asociada a esta, o si el paciente tiene alguna causa de hipertrofia o de infiltración del miocardio, de manera que nos tengamos que plantear ya la etiología de la posibilidad del síndrome de insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección preservada. Y aquí les traigo comorbilidades no cardíacas que pueden estar relacionándose con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservadas. En rojo, relacionadas con volumen, como la insuficiencia renal, la hiponatremia, la anemia, la hipoluminemia o la obesidad. En naranja, los relacionados con el pulmón, como la disfunción pulmonar subclínica o la apnea obstructiva del sueño o la enfermedad broncopulmonar obstructiva. Y otras causas relacionadas con inflamación general, hipotiroidismo, enfermedad ulcerosa péptica o artritis reumatoide. Así que tenemos posibilidades de evaluar a nuestro paciente y saber qué está pasando. Esto nos da un cuadro clínico claro, que es que hay una enfermedad predominantemente de adultos mayores, donde a cada paciente que estamos sospechando de esta enfermedad tiene un promedio de comorbilidades del número 4. 4 comorbilidades para estar relacionándose con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Las comorbilidades, por supuesto, llevan a un grado de inflamación, a un estado de inflamación microvascular de bajo grado y a disfunción endotelial. Y en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, por supuesto que no es igual a disfunción diastólica, claro que las tiene, pero no es equivalente 1 a 1. Puede haber disfunción diastólica sin haber insuficiencia cardíaca, y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada debe haber además un proceso sistémico que involucra rigidez arterial, por ejemplo, o alteraciones del sistema de conducción. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, el esfuerzo del grupo de Reddy, que publicó en el año 18 el score para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada desde el punto de vista clínico, que le llamó H2FPEF, y ustedes ven que tiene integrada el peso, la presencia de hipertensión, la presencia de fibrilación auricular, la presencia de hipertensión pulmonar, la edad y la evaluación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo a través de la ecocardiografía tisular y Doppler. De manera que da una sumatoria máxima de 9 y dice, de acuerdo al corte, al punto de corte de este score del diagnóstico, que igual a 5 o más, ese paciente tiene muy probablemente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué ha pasado con los ensayos clínicos sobre esta enfermedad? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ven ustedes, desde la década de los 90 se comenzó a hacer evaluaciones con el DICPEF, el CHARM, que ya lo mencioné previamente. Posteriormente pasaron con estudios de otro tipo de medicamentos como el perindopril y ECA, valsartán y irbesartán, y entraron también en los bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides. Sin embargo, ninguno ha dado información adecuada sobre sobrevida. Lo único que pudo haber dado un poco el CHARM fue disminución de hospitalización, igual que dio el Paragon, que recientemente fue publicado sobre el uso de sacubitril valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. También recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología se presentó el Parallax, que también utilizó el sacubitril valsartán con la idea de que se probase si disminuía el NT-proBNP y si aumentaba el tiempo de la prueba de ejercicio de 6 minutos. El NT-proBNP se controló y bajó, pero no así la prueba de ejercicio de 6 minutos, de manera que tampoco fue positiva para esta situación. Estamos esperando resultados como el Emperor preservado, que también utiliza la empagliflozina, y estamos esperando esos resultados. Pero busquemos otras explicaciones para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vean ustedes, existen, ustedes lo han oído, los omics, que son los genomics, los farmacogenómicas, las epigenómicas, las proteinómicas, que tienen que ver con la relación molecular y la función de las mitocondrias y el núcleo celular. Y se ha tratado de hacer una relación entre la presencia de alguna alteración de este tipo con alguno de estos omics. Y la única que se ha encontrado hasta este momento es la metabolómica. La metabolómica nos ha introducido en un campo diferente. Sabemos que el músculo cardíaco tiene diferentes combustibles biológicos y puede hacer switch de uno a otro de acuerdo al sustrato energético que tenga preferencia para el momento, que pueden ser ácidos grasos o glucosa. Esa detección se puede hacer bien por técnicas metabolómicas o por resonancia nuclear magnética o espectrometría de masa. Eso nos ha dado una diferencia entre los perfiles metabólicos de los fenotipos de insuficiencia cardíaca. De manera que los estudios de seguimiento llamados Catheterization Genetics, que están en este tipo de nombre CAT-GEN en las publicaciones, ha encontrado que las acilcarnitinas de cadena larga son las que provienen de ese tipo de metabolismo y se diferencian
de otro tipo de fenotipos de insuficiencia cardíaca y son características de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De manera que los resultados de este tipo de estudios apoyan la hipótesis de mecanismos metabólicos independientes de la fracción de eyección, que no tiene que ver con fracción de eyección, con el estado mecanístico de la fracción de eyección. Existen otras informaciones adicionales, como la que dio Packer en el año 18, sobre la descripción del eje leptina-aldosterona-neprilicina, donde la obesidad y la disfunción del tejido adiposo aumenta leptina, aldosterona y neprilicina, y ellos, por sus vías diferentes y uniéndose entre ellos, van a producir retención de sodio, expansión del volumen plasmático e inflamación cardíaca y fibrosis. Pero ellos van a producir cualquiera de las tres tipos de fenotipos de insuficiencia cardíaca, incluyendo la fracción de eyección preservada. De manera que existe o debe existir una relación entre la alteración metabólica y la aparición de fracción de eyección preservada en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos dicen las guías sobre las recomendaciones terapéuticas? Vean ustedes que aquí les traigo un resumen, donde dicen controlar la presión arterial, diuréticos para síntomas, revascularización coronaria si es necesario, control de la fibrilación auricular y en hipertensión utilizar beta bloqueadores, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de receptor de angiotensina. Y en el caso de querer bajar la hospitalización, el tiempo de hospitalización o el número de hospitalizaciones, utilizar bloqueador de receptor de angiotensina, sobre todo por el candesartán. Ven ustedes que aquí están los niveles de evidencia y todas son recomendaciones del año 13. No ha habido nada nuevo para la recomendación clínica. La única novedad fue en el año 17, que es el uso de antagonistas de los receptores mineralocorticoides de la aldosterona, que fueron recomendados para ese momento. De manera que tenemos que tener necesidad de información a futuro y estamos esperando los resultados del Emperor preservado. Estamos esperando resultados de estudios como la finerenona, que es un tipo de bloqueador de los receptores mineralocorticoides. Y estamos esperando resultados de metabolónicos a ver si existe alguna vía terapéutica que pueda mejorar el resultado de estos pacientes con insuficiencia cardíaca que están tan desamparados desde el punto de vista terapéutico. El Emperor está ya en camino. Teóricamente debería estar terminándose para el año 2021 o comienzos del 2022 y estamos esperando ese resultado que está en ese esquema del estudio. Y por último, a manera de conclusión, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene una teoría mecanística que tiene que ver con la parte de la función diastólica, la fracción de eyección, y una teoría metabólica que está en estudio en este momento. Pero siempre tenemos que buscar la causa de la enfermedad que está detrás. Algo puede estar detrás y tenemos que evaluarla, descubrirla, diagnosticarla y controlarla. Muchas gracias a todos. Agradecemos mucho la participación del doctor Gómez e inmediatamente invitamos a la siguiente ponencia del doctor Sosa, vacunación en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué vacunas? ¿Qué previenes? Doctor Sosa, por favor. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítame en primer lugar agradecer al comité científico, al comité organizador esta gentil invitación que me permite compartir este espacio con ustedes. Y mi intención es en los próximos minutos poner en discusión este tema, un tema no demasiado frecuente en la agenda de nosotros los cardiólogos, que es el tema del rol de la inmunización en el contexto de la prevención secundaria y específicamente discutir qué es lo que ocurre en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Estos son mis disclosures, mis conflictos de interés. Lo primero que quisiera es discutir con ustedes o poner en perspectiva cuál es la asociación que existe concreta entre la presencia de infecciones respiratorias y la presencia de eventos cardiovasculares, llámese infarto, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Lo primero que tenemos que reconocer es que en presencia de una infección sistémica, de una neumonía adquirida de la comunidad o de una virosis respiratoria, en pacientes que son internados por esta causa, la presencia de complicaciones cardiológicas es sumamente prevalente. Estos son datos clásicos de Corrales Medina, como ustedes pueden ver, prácticamente el 25% de los pacientes que son admitidos al hospital, que son admitidos al hospital con diagnóstico de neumonía adquirida de la comunidad, presentan algún tipo de complicación cardiológica. Si tratamos de analizar cuáles son estas complicaciones, obviamente la primera y la principal es la presencia de insuficiencia cardíaca y están descritos también la presencia de arritmias y eventos vasculares como el infarto agudo del miocardio o la presencia de stroke. Un punto importante
digamos, cuando uno se aproxima a este problema, es reconocer de que obviamente la historia personal de los pacientes tiene un impacto notable en la evolución cuando estos pacientes se internan en presencia de una neumonía adquirida de la comunidad. Y obviamente aquellos pacientes más vulnerables son aquellos que claramente tienen historia previa de insuficiencia cardíaca, tienen historia previa de arritmias o son pacientes portadores de enfermedad coronaria o de hipertensión arterial. Pero quizás un punto interesante de esto es que la presencia de complicaciones cardiovasculares en pacientes que tienen neumonía es un fenómeno que no solo se ve durante el periodo agudo. Fíjense ustedes este trabajo también de Corrales Medida, en el cual fíjense que la presencia de complicaciones cardiovasculares se ven dentro de los primeros 30 días, pero también dentro del primer año y aún mucho más allá. Es decir, que la hospitalización por neumonía claramente se asocia a un incremento en el riesgo de eventos vasculares en el seguimiento, tanto en el corto, en el mediano, como en el largo plazo. La relación que existe entre la presencia de circulación viral y la presencia de eventos vasculares ha sido un fenómeno muy bien reconocido. Fíjense ustedes en el panel de la izquierda, lo que ustedes pueden ver, un trabajo muy interesante de Warren Gash de hace algunos años atrás, en el cual, como ustedes pueden ver, existe una muy clara asociación entre la circulación de virus de influenza y la presencia de mortalidad por enfermedad coronaria o por infarto agudo de miocardio. Existe una clarísima relación entre circulación de virus de influenza y la presencia de eventos vasculares, llámese infarto o llámese accidente cerebrovascular. Fíjense que en este metaanálisis de Barnes, publicado hace algunos años atrás, prácticamente en un paciente con infarto, la probabilidad de haber tenido una infección viral es prácticamente el doble cuando uno la compara con casos control. Y si uno va un poco más allá y trata de buscar específicamente aquellos pacientes con infecciones por influenza, digamos que han sido comprobados por laboratorio, uno puede ver que dentro de la primera semana la probabilidad de tener un evento vascular es prácticamente 6 veces más cuando uno lo compara con otro periodo de tiempo. Y esto ha sido recientemente confirmado en esta observación muy interesante, en la cual, como ustedes pueden ver, este fenómeno es altamente prevalente dentro de la primera semana, pero más aún dentro de los primeros 3 días. Es decir, en el contexto de una virosis por influenza, fíjense ustedes que dentro de la primera semana la probabilidad de tener un infarto aumenta prácticamente 10 veces y 8 veces la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Y si nosotros tomamos dentro de los primeros 7 días, obviamente en mayores de 65 años, esa probabilidad aumenta casi 7%. Datos realmente muy impactantes. Y muy impactantes porque, como ustedes pueden ver, esto tiene implicancias pronósticas muy, muy fuertes. Cuando un paciente en el contexto de una infección por influenza o una neumonía adquirida de la comunidad presenta un infarto agudo de miocardio, la probabilidad de tener la mortalidad dentro de la fase hospitalaria se incrementa 3 veces y dentro de los primeros 30 días 4 veces. Datos realmente muy impactantes. Si esto es así, si esta información epidemiológica es tan fuerte, obviamente uno tendría que pensar que obviamente la inmunización a través de las vacunas deberían proteger a los individuos en términos de eventos cardiovasculares. Y esto efectivamente impresiona ser así. Este es un antiguo trabajo digamos, en el cual se analizaron durante 2 periodos distintos pacientes que recibieron inmunización para influenza versus las que no lo recibieron. Y como ustedes pueden ver, en 2 periodos distintos, en 2 años diferentes, la tasa de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o aún mortalidad fue significativamente menor en aquellos pacientes que recibieron inmunización para influenza. Este es un metaanálisis que incluyó 5 estudios en pacientes con enfermedad coronaria, en donde, como ustedes pueden ver, lo que se hizo prospectivamente fue analizar el impacto de la vacunación por influenza en términos de eventos cardiovasculares en el seguimiento, y como ustedes pueden ver, una reducción de prácticamente el 36%. Pero en este metaanálisis de Udell, una observación muy notable, y es que cuando uno compara enfermos crónicos con enfermos agudos, el impacto cuando la inmunización se logra durante la fase hospitalaria de un evento coronario, por ejemplo, la tasa de reducción de eventos en el seguimiento es casi del 50%. Esto es muy interesante porque representa la internación, obviamente una gran oportunidad para la inmunización.
Fíjense ustedes que el número necesario a tratar para prevenir un evento vascular, cuando un paciente está internado por un evento coronario, para prevenir un evento posterior, es prácticamente el NNT, es nada más que de 8. O sea, realmente datos muy impactantes. Hay en este último tiempo prácticamente 11 metaanálisis que han analizado el impacto de la vacunación por influenza en términos de reducción de mortalidad, de reducción de tasa de insuficiencia cardíaca, de eventos vasculares de infarto y de stroke, y como ustedes pueden ver, la mayor parte de ellos claramente muestra el impacto del tratamiento de la inmunización. Este es el motivo por el cual, más allá de las drogas clásicas que consideramos en prevención secundaria y obviamente la cesación tabáquica, obviamente la vacunación para influenza debe ser considerada un elemento importante y una estrategia importante en términos de prevención secundaria. ¿Qué decir entonces de pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales existe un poco menos de información que en pacientes con enfermedad coronaria? Repito que los pacientes con enfermedad coronaria lo que mostró anteriormente es con o sin insuficiencia cardíaca, pero los datos puros para insuficiencia cardíaca muestran, fíjense ustedes, hay prácticamente 5 o 6 estudios, la mayoría de ellos observacionales, algunos de ellos retrospectivos, algún estudio prospectivo, como es el estudio de Koppel, y un subestudio del Paradigm, que claramente comparó pacientes que recibían inmunización para influenza versus que no lo hacían, versus aquellos que no lo hacían, y en términos generales, todos muestran el mismo comportamiento. Reducción de la tasa de hospitalización y una reducción de la mortalidad en aquellos pacientes que fueron inmunizados. Este es un trabajo muy interesante recientemente publicado por Modin en Circulation, que analizó el registro danés con más de 130.000 pacientes durante los últimos 15 años. Y como ustedes pueden ver, en la medida que aumenta en las barras ocres el incremento en la tasa de inmunización para influenza, existe una clara reducción de la mortalidad global y específicamente de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Es decir, que en este registro, con una enorme cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca, la vacunación anual para influenza se asoció a una notable reducción en la mortalidad y fue tanto más importante cuanto más frecuente fue la vacunación. Es decir, en los pacientes que se vacunaban todos los años, el impacto del tratamiento, como ustedes pueden ver en el panel de la izquierda, fue tanto más importante. Este es un metaanálisis reciente de Rodríguez que muestra más o menos lo mismo, ha incluido todos los estudios hasta el día de hoy. Como ustedes pueden ver, hay en el metaanálisis una significativa reducción de la mortalidad global, como ustedes pueden verlo aquí, y específicamente una notable reducción en la tasa de hospitalización, fundamentalmente por insuficiencia cardíaca, y una reducción importante en aquellos pacientes que tenían desfibriladores, una reducción de las terapias de liberación. Como les dije, no hay tanto estudio randomizado prospectivo, estamos esperando este estudio, que es una iniciativa de la Universidad de McMaster, en la cual durante 3 sesiones consecutivas, durante 3 años consecutivos, va a incluir una cantidad importante de pacientes, randomizando a recibir o no vacuna para la influenza en pacientes con insuficiencia cardíaca y cuyos resultados pensamos que estarán posiblemente el año próximo. Este es otro estudio muy interesante de Scott Solomon, que la idea es comparar en estos pacientes la vacuna trivalente en alta dosis versus la dosis estándar convencional de la vacuna cuatrivalente, y es realmente también un estudio sumamente interesante. 2 palabras con respecto a otro tipo de vacunas. Esto es, por ejemplo, un trabajo muy interesante de Hyung en Hong Kong, en el cual él comparó pacientes que recibían vacuna para influenza, vacuna para neumococo o no recibían ninguna. La línea colorada muestra la mejor evolución de los pacientes que recibían ambas vacunas. Lo del medio representa a los pacientes que recibían una u otra, y la línea superior en azul, la de peor pronóstico, la de mayor grado de complicaciones, es en los pacientes que no recibían ningún tipo de vacuna. Esto se testeó en casi 35.000 pacientes y el impacto en términos de reducción de eventos realmente es impresionante. Este es el motivo por el cual la mayoría de las sociedades científicas, incluida la Sociedad Interamericana y sociedades como American Heart, American College, han claramente recomendado, la Sociedad Europea claramente recomendada la inmunización en los pacientes con enfermedad coronaria y con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto nosotros utilizamos esto? Y yo diría que lo primero que diría es que los cardiólogos
tenemos tendencia a utilizar menos la vacunación que otros especialistas. Esta es una comparación, por ejemplo, entre cardiólogos y neumonólogos, y en donde la tasa de utilización de vacunas prácticamente fue la mitad en los cardiólogos que los neumonólogos. Y hace unos años atrás preguntábamos a los residentes de cardiología si conocían los datos de la vacuna, nos decían que sí, pero prácticamente el 50% reconocían no haber indicado la inmunización. Y esto es un fenómeno realmente interesante. Quiero para ir concluyendo dos aspectos importantes. Durante la pandemia, durante estos últimos meses, una iniciativa de la Sociedad Interamericana fue registrar qué pasaba con los pacientes con enfermedad cardiometabólica y un punto fue analizar qué había pasado con la inmunización para influenza y neumococo. Fíjense ustedes que en nuestra región, en América Latina, la tasa de utilización de inmunización fue realmente muy baja durante la pandemia. Menos del 50% de los pacientes con enfermedad cardiometabólica recibieron inmunización. Y fíjense que hubo una enorme disparidad entre los países. En el sur, Argentina, Chile, Paraguay, la tasa estuvo cerca del 75-80%, pero en países más tropicales, como ustedes pueden ver en la región andina o Centroamérica, la tasa de inmunización fue solo del 40%. Y fíjense que obviamente aquellos pacientes de menos recursos o aquellos pacientes que tenían menor grado de educación fueron los pacientes más vulnerables y que menos recibieron esta situación. Obviamente todos sabemos que hay barreras para la aplicación del conocimiento que nos incluyen a nosotros, los médicos, a nuestros pacientes, a los sistemas de salud. Puede estar vinculado al conocimiento, a la desconfianza que hay con relación al conocimiento. Tenemos barreras externas también relacionadas a los costos, pero quiero solamente detenerme para finalizar en un punto trascendente que es el tema de la actitud, y especialmente de la actitud del médico. Prácticamente termino con esta imagen, que es una presentación del CDC, en el cual fíjense ustedes que analiza el impacto enorme que tiene la interacción médico-paciente, que tiene la posición del médico. ¿Esto qué significa? Que cuando la posición del médico es proactiva, que cuando el médico está convencido, la posibilidad de que el paciente reciba la inmunización es muy alta. Pero aun cuando la posición del paciente sea positiva, si el médico es indiferente, es muy probable que ese paciente nunca se vacune. La Sociedad Interamericana está muy comprometida con este tema. Esto es nuestro plan de acción para el año 2020-2021. Estamos trabajando en un consenso. 16 expertos han sido convocados por la SIAC para trabajar sobre este tema. Esperamos que el documento final esté terminado para la primera parte del año 2021 y que tengamos oportunidad de presentar esta información durante nuestro congreso, durante el Summit y durante todo el año que viene hagamos una gran campaña de concientización para lograr inmunizar a nuestros pacientes. Termino diciendo entonces que existe una muy fuerte relación causal entre infección respiratoria aguda y evento cardiovascular, que la morbimortalidad grave de la influenza y de la enfermedad neumocóxica está en parte debido a las complicaciones cardiovasculares y que una estrategia tan simple como la inmunización puede prevenir eventos cardiovasculares serios. Este es el motivo por el cual todas las sociedades científicas recomiendan esto, incluyendo a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sin embargo, la baja tasa de utilización, particularmente la posición de los cardiólogos en este punto, requiere una urgente llamada a la acción con el objeto de mejorar esta realidad. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Álvaro Sosa por tan brillante exposición e invitamos ahora al doctor Luis Alcocer para que nos hable sobre la estrategia para prevenir la insuficiencia cardíaca en pacientes con hipertensión arterial. Doctor Alcocer, por favor. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a mis queridos amigos de la SIAC y especialmente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta invitación. Qué gusto me hubiera dado pues estar en Quito, pero bueno, desde casa trataré de comunicarles estos aspectos. A mí me pusieron una pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia para prevenir la insuficiencia cardíaca en pacientes con hipertensión arterial? Bueno, después de oír tan maravillosas pláticas que me han precedido, le queda a uno la idea que en la imaginaria del médico de todos los días, del médico de primer nivel de atención a la salud o de otros especialistas no relacionados con el tema, es el viejo concepto de que la insuficiencia cardíaca pues es la vía común final de las enfermedades cardiovasculares. Cuando aparece es terrible, la gente se hincha, le falta el aire y muere pronto, y que es un asunto realmente propio de los cardiólogos y ahora de los cardiólogos expertos en insuficiencia cardíaca.
Yo creo que este concepto está lejos de ser real y proviene un poco esta idea un tanto cuanto antigua sobre que no nos damos cuenta exactamente en qué época vivimos en la actualidad. Bueno, déjenme tomar a la hipertensión arterial y a la diabetes juntas. La diabetes y la hipertensión arterial fueron entendidas como cifras cuando fueron descubiertas y pronto fueron, a través fundamentalmente de estudios tan interesantes como el Framingham, fueron reconocidas como un factor muy importante de mortalidad. Al principio, porque no había medicamentos para esto, los pacientes morían principalmente por razón de las cifras. Los pacientes morían por coma diabético, los diabéticos, los hipertensos morían por elevación muy severa de la presión arterial, con lo que al principio llamábamos hipertensión arterial maligna. Por ahí de los años 60 aproximadamente, nos dimos cuenta que la hipertensión arterial y la diabetes eran importantes por ellas mismas, pero más que nada por ser precursores o factores de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis, que desde entonces, desde los años 60, predomina en el campo de la patología humana. 30% de la mortalidad general se debe, pues, fundamentalmente a enfermedad cardiovascular explicada por aterosclerosis. En cuanto nos dimos cuenta de esto y se empezó a tratar más o menos correctamente la hipertensión arterial y la diabetes, se empezó a disminuir la mortalidad por aterosclerosis y ahora vivimos en otra época, la época que podíamos llamar postmoderna. Ahora el problema fundamental del paciente que ha sufrido o sufre de hipertensión arterial o de diabetes es la aparición de insuficiencia renal. Ya no se mueren porque tengan elevada la presión arterial o mucho menos porque tienen un infarto o un accidente vascular cerebral, sino ahora inundan nuestros servicios de medicina interna la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca y el deterioro intelectual. De tal manera que ahora estas enfermedades, la diabetes y la hipertensión, la debemos entender fundamentalmente como un problema mayor en relación a insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. La relación entre insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial es bien conocida y podía yo ponerles aquí miles de cifras impresionantes. La hipertensión está presente en el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es más del doble de la frecuencia de hipertensión arterial en una persona que no padece otro problema. De los pacientes hipertensos que no tienen tratamiento, 11% desarrollan insuficiencia cardíaca sintomática, esa que le tenemos tanto miedo, al cabo de 10 años. No es un número menor. Por cada elevación de la presión arterial sistólica a partir de 120 milímetros de mercurio, la incidencia de la insuficiencia cardíaca se eleva 1.6 si son 120 o 130, 2.2 si son 140 y 2.6 veces si el paciente alcanza niveles de 150. Hay una relación lineal importante entre estos dos aspectos. El riesgo poblacional de insuficiencia cardíaca atribuida a la hipertensión arterial en hombres es del 39% y en mujeres del 59%. Esto quiere decir que casi la mitad de las insuficiencias cardíacas actuales son explicadas por un antecedente de hipertensión arterial. Y de los hipertensos, bueno, podríamos hablar muchísimo, cuáles son los hipertensos que mayor probabilidad tienen de tener insuficiencia cardíaca. Pues la carga hipertensiva es muy importante, qué tan alta es la presión y cuánto tiempo ha estado descontrolado. Esto es muy importante. La hipertensión arterial es un proceso crónico, no es de que hoy está alta, hoy la controlé y se acabó el problema. Simplemente por ponerle algunas informaciones interesantes nuevas, es que fíjense que aquellos hipertensos arteriales que tienen elevación nocturna de la presión arterial, que por cierto solamente le identificamos si hacemos mapa, es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Vean ustedes aquí la diferencia notable que hay entre el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen descenso nocturno de la presión arterial comparados con los que no solo no tienen descenso, sino que hay aumento de la presión arterial. La enfermedad cardiovascular hipertensiva, por llamarla de alguna manera, sigue un camino pues relativamente claro.
Primero, hay la elevación incontrolada y prolongada de la presión arterial, lo cual lleva, o es lo que conocemos como hipertensión arterial crónica, y esto afecta fundamentalmente a todos los órganos con este fenómeno que llamamos remodelación. Al corazón puede remodelarse desde un punto de vista volumétrico, cambiar la proporción que existe entre el volumen y el grosor de las paredes, pero de la remodelación que hablo es de la remodelación tisular. Todo tejido está integrado por células activas en el corazón, pues los miocitos, por tejido de sostén y por aspecto circulatorio. Estas siempre están en equilibrio cuando es funcional la situación del órgano. En el corazón, en el riñón, la hipertensión, la diabetes, muchos otros producen esta remodelación tisular en la que los miocitos disminuyen o las células activas disminuyen, aumenta el tejido de sostén, el tejido fibroso y disminuye la circulación. Esto es lo que se llama remodelación y que es la base fundamental a la corta y a la larga de esto que llamamos insuficiencia cardíaca y en su caso insuficiencia renal. Esto nos sucede pues cardíaca, coronaria y eléctrica y nos trae lo que podemos llamar así muy en general enfermedad cardiovascular hipertensiva, que fue reconocida desde hace mucho tiempo como un riesgo muy importante cuando lo que predomina de esta enfermedad es la hipertrofia ventricular izquierda. Prácticamente desde los años 70 nos dimos cuenta que el peor pronóstico de un hipertenso era que tuviera hipertrofia ventricular izquierda. Desde luego existe enfermedad aterosclerosa, arritmias e insuficiencia cardíaca acompañando a esta enfermedad cardiovascular hipertensiva. Estos aspectos, digamos, de clasificación son en realidad, no es una clasificación por grado, sino es realmente una clasificación fenotípica de cómo evoluciona en el hipertenso arterial el daño del corazón que va a dar como resultado la aparición de insuficiencia cardíaca. Por ponerle un nombre, se le puso grado 1, que es la disfunción diastólica del ventrículo aislado sin hipertrofia ventricular izquierda. Esto lo vemos muy frecuentemente, el ventrículo izquierdo no se dilata porque probablemente está fibroso, esto aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo y aumenta la presión atrás en la aurícula izquierda y en todo el sistema. Se habla, por decirle grado 2, a la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que sucede cuando hay una gran hipertrofia concéntrica, está remodelado, ahora hablamos de la pared o del corazón, las paredes son muy gruesas y la cavidad es muy pequeña. Esta es la típica hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Luego, o aparte, porque hay pacientes que evolucionan de uno a otro sin problema, o sea, sin tener que pasar de uno llamado grado al otro, este llamado grado 3, que es la muy sintomática insuficiencia cardíaca clínica, con disnea, edema pulmonar y con fracción de eyección preservada, que muchas veces tiene esta base. Acaban de ustedes de escuchar una magnífica plática sobre hipertensión arterial, sobre insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada, y bueno, no voy a insistir mucho en esto. Y el grado 4, que es el más temido, el que se reconoce con gran facilidad, es la miocardiopatía dilatada, con una cavidad enorme, unas paredes delgaditas y con una fracción de expulsión reducida. Entonces, el clásico esquema que ya vieron muy bien, el hipertenso tiene una gran posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y al final muchas veces tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Como les dije hace un instante, esto no es necesariamente progresivo, pueden aparecer uno y otro y en realidad más que etapas son fenotipos diferentes. ¿Qué metas tenemos en relación a la hipertensión y la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues debemos prevenir el daño miocárdico inicial, debemos reducir el daño recurrente, atenuar la remodelación en sus dos conceptos, en el tisular
y en el de la pared del ventrículo, evitar pérdida de miocitos, que esto es muy importante, reducir el riesgo de muerte súbita y prolongar el tiempo de vida con calidad. Esto sería así la base teórica, que a veces es muy difícil de aterrizar porque no vemos claramente, si no estudiamos muy a fondo a nuestro paciente, todos estos cambios. Bueno, una cosa que sabíamos desde hace mucho tiempo y que de alguna manera la habíamos medio dejado guardadita en un cajón, es que la complicación muy importante de la insuficiencia cardíaca, cuando tratamos a la hipertensión, el beneficio mayor que se obtiene del tratamiento de la hipertensión es la insuficiencia cardíaca. Y esto lo sabemos desde un metaanálisis, el primer metaanálisis enorme de resultados cardiovasculares, que es del año 2000. Bueno, en aquel entonces, como estábamos tan interesados en la enfermedad aterosclerosa, pues decíamos que el tratamiento de la hipertensión arterial podría ser importante para la prevención del infarto del miocardio y del stroke, y hasta ahí nos quedábamos. En realidad esto lo sabemos desde el año 2000. El mejor impacto en el tratamiento de la hipertensión arterial es la prevención de la insuficiencia cardíaca. En un estudio más reciente del 2016 sucede exactamente lo mismo. Es la más importante de las virtudes que se obtiene del tratamiento, es la reducción de la insuficiencia cardíaca. Aquí quizás ya no es tan alta por muchas razones, porque ya no, es decir, ya está más centrada la idea de reconocer la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, pero el concepto está ahí. El beneficio mayor del tratamiento antihipertensivo no es, como muchas gentes creen, la prevención del accidente vascular cerebral, sino sigue sin lugar a dudas siendo la prevención de la insuficiencia cardíaca. Muy recientemente, hace un mes, en el Congreso Europeo de Cardiología, nos informaron que por cada 5 milímetros de mercurio de reducción en la presión arterial sistólica, se obtiene una reducción en el 14% de insuficiencia cardíaca. 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros de mercurio. Y un concepto muy disruptivo que nace de este metaanálisis enorme, que es la continuación del metaanálisis del año 2000, pero desde luego con casos totalmente nuevos, es el hecho de que este beneficio se obtiene independientemente de los niveles de arranque de la presión arterial de nuestro paciente. O sea que al nivel que lo tratemos, ya sea hipertensión arterial muy importante o hipertensión arterial inicial, cada 5 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica reduce en 14% la insuficiencia cardíaca que hemos visto, que es un desenlace terrible, de alto costo, tanto humano como económico. Y los viejos, pues igual, reciben un gran beneficio del tratamiento antihipertensivo en la prevención de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, las últimas guías de hipertensión arterial, vamos a ver de la insuficiencia, esta es de insuficiencia cardíaca, en el del 2016, los europeos dicen el efecto sobre la insuficiencia cardíaca es el mayor beneficio asociado con la disminución de la presión arterial con drogas, incluso en personas muy mayores. Es exactamente lo que les acababa yo de decir. Este beneficio ha sido observado con cualquiera de los medicamentos, quizás un poco menos con los antagonistas del calcio, pero no depende de diferentes medicamentos. Y la hipertensión puede desaparecer cuando el corazón falla, se normaliza a veces la hipertensión arterial. Y aquí es otra cosa muy interesante porque la famosa paradoja que sucede en muchas enfermedades, que es en realidad epidemiología reversa, los pacientes que tienen muy alta presión arterial cuando hacen insuficiencia cardíaca tienen mejor pronóstico en desenlaces duros que lo tienen bajo. Claro, los que los tienen bajo están muy mal. La hipertensión es más común en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada. También es un conocimiento que ya teníamos. Y luego, estas sí son las guías de hipertensión. Dicen, el paciente hipertenso debe ser tratado cuando esté igual o por arriba de 140-90 de mercurio y debe ser llevado a una meta por abajo de 140-90 milímetros de mercurio y si es posible llevarlo un poco más abajo, mejor.
Las guías muy disruptivas del American College of Cardiology y del American Heart Association vean cómo, independientemente de cualquiera que sea la condición del hipertenso, el inicio del tratamiento es exactamente igual y la meta es igual. Aquí tienen la insuficiencia cardíaca. Todo paciente con presión arterial igual o mayor de 130/80 debe ser tratado para evitar insuficiencia cardíaca y nadie debe tener una presión por arriba de 130/80. Esta es la nueva meta del tratamiento antihipertensor, 130/80, y en especial si sospechamos un alto riesgo de complicaciones, y una de las peores es la insuficiencia cardíaca. Por último, no es lo mismo tratar la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca que prevenir la insuficiencia cardíaca. Entonces, déjenme hablar de los distintos medicamentos de acuerdo a esta capacidad para prevenir insuficiencia cardíaca en el hipertenso. Los beta bloqueadores son piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero no hay evidencias que la prevengan. Fíjense, son cosas que aparentemente pues no suenan muy bien, pero así son, yo no tengo la culpa. Los calcioantagonistas, excepto la amlodipina, por un estudio antiguo, el ALHAT, se decía que los antagonistas del calcio perjudicaban a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay muchas explicaciones por ellas, entre otras que en aquel entonces el diagnóstico en el ALHAT de insuficiencia cardíaca se hacía por la presencia de edema, y pues claro, los pacientes que tenían más edema eran los antagonistas del calcio. Esto está en profunda revisión. Y realmente lo que sabemos ahora es que ustedes tienen que controlar la hipertensión arterial con cualquiera de las formas recomendadas y se obtiene beneficio. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es el pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y esta sí previene la aparición de la insuficiencia cardíaca. Sí tiene un aspecto preventivo. Entonces, en fases muy iniciales de la elevación de la presión arterial, los medicamentos recomendados son el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La clortalidona y la indapamida previenen la insuficiencia cardíaca, pero no son usados frecuentemente para tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. La hidroclorotiazida no previene la insuficiencia cardíaca y se usa muy poco en su tratamiento. Hay diferencias entre ellos y hay que acordarnos de ellas. Los diuréticos de asa son pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero no son medicamentos antihipertensores, no están indicados en el tratamiento de la presión en sí. Sacubitril valsartán es pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y es prometedor. Ahí se abandonó un poco la idea de usar el sacubitril valsartán para el tratamiento mismo de la hipertensión arterial. Y la novedad, desde luego, son los inhibidores de la SGLT2 que reducen en promedio 4 a 10 milímetros de mercurio la presión arterial, pero que sobre todo disminuyen en forma muy importante en el paciente en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pues la rehospitalización. No estamos muy seguros porque todavía no hay un estudio completo que nos diga si estos medicamentos previenen o no a la insuficiencia cardíaca. Termino contestándolos a la pregunta que me hicieron al principio. ¿Cuál es la mejor estrategia para prevenir la insuficiencia cardíaca en los frecuentísimos pacientes con hipertensión arterial? Pues la misma que en todo lo que se refiere a la presión arterial. Mantener toda la vida una presión arterial por abajo de 130/90, ya sea natural porque el paciente no le sube la presión, pero por tratamiento. Y si es menos de 130/80, mejor. La mejor manera de impactar sobre probablemente el 50% de la base de la insuficiencia cardíaca es que nadie de la especie humana rebase nunca los 130/80 milímetros de mercurio. Es un sueño muy distante, pero para eso estamos, para soñar. Muchísimas gracias por su invitación y nos reunimos, estamos a sus órdenes. Agradecemos al doctor Alcocer e invito a que prendan todas sus cámaras. Vamos a hacer un pequeño debate con algunas preguntas que nos ha hecho el público. Les invitamos también que si es que tienen más preguntas las vayan haciendo. Y vamos a empezar con una pregunta muy simple para el doctor Juan Esteban Gómez.
Doctor Gómez, ¿qué opina? Con tanta evidencia que hemos tenido ahora con respecto a los nuevos medicamentos, como por ejemplo sacubitril/valsartán o ibrabadina, específicamente sacubitril/valsartán, ¿cuál va a ser la posición ahora de los IECAS en los algoritmos? ¿O podría ser la posición de los IECAS en los algoritmos? ¿Tendrían que ser iguales? ¿Tendrían que ser peor? Sé que es una pregunta compleja, pero creo que todos estamos curiosos de ver qué va a pasar en las próximas guías del año que viene. La idea va a estar inicialmente sacubitril/valsartán antes que los IECAS. Los IECAS tendrían utilidad donde se contraindiquen por algún motivo sacubitril/valsartán. Sí. Vamos, otra pregunta que me viene del público, dice, con respecto, esto va para el doctor José Ramón Gómez, con respecto al score que presentaron del H2FPF, recuerdo que es realizada por la Clínica Mayo, sin embargo, ¿se encuentra estandarizado el score como para ponerlo en la práctica diaria? Esa es la pregunta. Realmente ellos hicieron un estudio importante y de un grupo de pacientes importantes también. Hicieron los estudios estadísticos y eso fue la relación. Sin embargo, no hay una estandarización que pudiéramos decir que en todas las poblaciones pueda servir, porque no se ha hecho. Cuando se publicó este estudio en Circulation en el año 18, hubo una editorial donde el individuo que lo hacía, que no me acuerdo el nombre, decía que entusiasmadamente que era una ayuda muy importante al clínico porque al tener esos datos tan fáciles de obtener, podrías perfectamente pensar cuál es el diagnóstico y retirar el diagnóstico si no cabía dentro del número del score que daban ellos, que son 5 o más. Sin embargo, hay que tener cuidado, no todo el mundo que caiga en ese score, sobre todo cuando el score está alrededor de 5, 5, 6, porque sí es verdad que existen muchas posibilidades de que haya 5 o 6 sin tener insuficiencia cardíaca. Existen enfermedades que pudieran dar ese tipo de score y no necesariamente son insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. De manera que sí, pueden utilizarse, pero muy cuidadosamente aplicarlo individualmente a cada uno de los pacientes a los que estamos evaluando. Perfecto. Una pregunta, probablemente uno de los factores por los cuales la vacunación sea muy baja en nuestras regiones tal vez es el miedo a que los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tienen un rango de clínico bastante bajo. Por ejemplo, se descompensan o algunas veces tienen contraindicaciones. ¿Cuál es el perfil clínico que debe tener un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Qué estadio debe tener? ¿Debe ser estadio CE, solo refractario? ¿Comenzamos en estadio B, descompensado, compensado? ¿Cuál es el paciente ideal para vacunar? Para el doctor Sosa, por favor. Desde lo personal creo que hay que vacunarlos a todos, independientemente de cuál es el estadio. Es decir, los pacientes con cardiopatía están considerados como población de riesgo y en esos pacientes es indudable que digamos que en términos generales el beneficio en pacientes con cardiopatía isquémica o con enfermedad o con insuficiencia cardíaca, como comenté anteriormente, en pacientes exclusivamente con insuficiencia cardíaca hay un poco menos de información, pero toda la información que tenemos es concurrente y los datos todos van para la misma dirección. Desde lo personal, creo que todo paciente con insuficiencia cardíaca debe estar vacunado para influenza y neumococo. Perfecto. Para el doctor Alcócer, por favor, ¿cómo hacemos el diagnóstico precoz de los pacientes que tienen hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca, ya que la población de hipertensos, por lo menos en mi país, y creo que en el país de ustedes, es bastante alto? ¿Deberíamos hacer ecocardiograma para todos los pacientes? Tal vez por costo-beneficio-riesgo no lo deberíamos hacer. Mira, si consideramos la clasificación actual de la hipertensión arterial, pues todo hipertenso por ser hipertenso estaría prácticamente en clase A. O sea, hay que pensar en general diciendo que el paciente hipertenso es preferible pensar que va en el camino de la insuficiencia cardíaca a pensar que no. Y pensar en la insuficiencia cardíaca, que es lo que les decía yo al principio, solamente cuando el paciente tiene disnea, que por cierto, si tiene disnea, mis colegas de pronto dicen, no, es que está muy gordito y por eso tiene disnea. Y lleva 20 años de hipertensión más o menos controlada, descontrolada. No, hay que pensar siempre en insuficiencia cardíaca. El eco cada vez lo estamos recomendando más en las guías
de hipertensión arterial. Todavía no hay ninguna guía que diga que de rutina debe hacérsele a todo el mundo un ecocardiograma. Pero yo creo que la manera precisamente de detectar, que tiene un aspecto, déjame decirte, tiene un aspecto más académico que real, porque el enfoque de la insuficiencia cardíaca en el hipertenso, cuando todavía no tiene manifestaciones, es el buen control de la hipertensión arterial. Entonces, sí es muy importante saber cómo son las características, pues precisamente inicialmente de la cavidad y de la pared, estos aspectos que nos señalaron claramente que tienen que ver con el corazón como bomba, que es el primero que nos damos cuenta clínicamente, porque cuando falla el corazón y se hace sintomático es porque falló como bomba, porque como fibra falló mucho antes y esto necesitamos ecos muchísimo más caros. Entonces, examen que hagas, tienes que ponerlo en consideración para qué lo quieres, no simplemente para ver qué sale. Entonces, el ecocardiograma bien indicado y con una idea para modificar la terapéutica nos puede servir muchísimo. Sin embargo, no es ni será, yo creo, en mucho tiempo de rutina para hacer el diagnóstico, especialmente de insuficiencia cardíaca, digamos, asintomática. Doctor Juan Esteban Gómez, ¿nos ibas a decir alguna cosa? Dos cositas para integrar las dos preguntas de vacunación y de hipertensión. Si vemos el paciente con falla cardíaca como estadios A, B, C y D, lo más importante es lo que se mencionaba, prevenir el desarrollo de falla cardíaca. Es el mejor tratamiento para la falla cardíaca. Para prevenir el desarrollo de falla cardíaca hay que tratar los estadios A y B, y esto es dislipidemia, hipertensión y otras enfermedades. Todo paciente con hipertensión arterial tiene falla cardíaca, estadio A, para que lo entendamos así. Lo otro con respecto a la vacunación es en estadios C y D. Y un punto muy importante para que, yo sé que puede sonar muy duro, pero para que el paciente con falla cardíaca y nosotros entendamos, la falla cardíaca es, digamos, el cáncer de la cardiología. La idea es evitarlo, la idea es prevenirlo. Y cuando decía el doctor Alcocer, yo ya me asfixio, ya tengo cáncer, el pronóstico mío es muy malo. Entonces lo mejor es evitar llegar hasta asfixiarme, evitar a que aparezca el cáncer, evitar que tenga manifestaciones, evitar que el paciente tenga falla cardíaca. Y cuando tenga falla cardíaca, evitar hospitalizarlo, porque eso es otro golpe terrible para el corazón y para el paciente. Déjame nomás agregarte una cosa que está desde los años 60, cuando se descubrió en el hipertenso crecimiento del ventrículo izquierdo en la placa simple de tórax, no había uno de ellos vivo después de 5 años. Es peor que el cáncer, no es como el cáncer, es mucho peor que el cáncer. Bueno, debido al tiempo vamos a tener que cerrar el panel. Estuvo interesantísimo, pero tenemos que cumplir un horario. Les agradezco muchísimo por la atención y les invito a que sigamos con las siguientes charlas y a las invitaciones que tenemos también de las sesiones de clausura y premiación que tenemos, y que visiten nuestros stands. Que tengan una buena tarde. Saludos a todos. Hasta luego y gracias.